¿Cómo enviar a mi marido al infierno? Capítulo 1. El hermoso bastardo. La boda de Elena Winston parecía sacada de un cuento de hadas, flores por todos lados, música celestial y una ciudad entera de fiesta. Pero claro, la vida nunca es tan perfecta, porque su flamante esposo Benjamin Ishburn no era precisamente el príncipe azul, sino más bien una bestia de ojos rojos, sonrisa rompecalzones, quiero decir corazones, y un secretito que olía sospechosamente a sangre. No, esto no era el inicio de un final feliz, era la antesala de una guerra conyugal. Y lo mejor de todo, Elena ya tenía un plan: mandarlo directito al infierno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo diablos terminó metida en semejante enredo? Ay, agárrate las nalgas, porque el chisme está bien bueno. Todo empezó por un escándalo. La señorita Elena y el príncipe heredero Rufus han sido vistos juntos, presenciados por nada menos que por su majestad la emperatriz y la prometida del príncipe heredero, la señorita Bayard de la casa ducal. No, racionalmente no parecía nada por lo que hacer un escándalo si no fuera porque su amigo de la infancia, sí, ese al que una vez lo vio comiéndose un moco, confesó que no quería casarse con su prometida. Ay, no, ¿tu mamá te dejó caer de cabeza?, pensó Elena, quien preparó 3 posibles explicaciones para salir de ese lío. Número 1, ni una sola vez consideró a Rufus como un hombre. Número 2, odiaba la idea de casarse. Y número 3, ¿de verdad necesitaba siquiera una razón más? ¡Soy inocente! Pero cuando estuvo a punto de explicarse, Rufus nuevamente soltó su verborrea. ¿A quién amo es a ti, Elena? ¡Chut! Adela rompió a llorar ante sus crueles palabras. Elena se quedó sin palabras, con la boca aún abierta, y la emperatriz Clarissa finalmente se giró mientras le decía a Elena: te convocaré después. Por ahora regresa a Winston, Elena. Uy, estaba jodida. Y unos días después, Elena y la emperatriz Clarissa se sentaron una frente a la otra. De todas las señoritas de la alta sociedad, la emperatriz Clarissa le tenía especial cariño a Elena y a menudo la invitaba a tomar el té en su jardín. Pero en esos momentos, a pesar de oír las explicaciones de Elena, quien aclaró los malos entendidos, la mirada en los ojos de Clarissa permaneció tranquila como siempre, y después de tomar un sorbo, finalmente habló. Te creo, Elena, pero hay algunas cosas en este mundo que simplemente no se pueden cambiar. Los rumores ya han llegado demasiado lejos. Elena cerró los ojos con fuerza. ¿Planea enviarme a un convento para que me pudra durante años, su majestad? Clarissa se rió en voz baja ante tal ocurrencia. Luego dejó de reír y fijó sus ojos azules en Elena y dijo: hay un joven conde y guapo en el sur. Recientemente he escuchado rumores de que ha sido vinculado a un grupo subversivo que amenaza la estabilidad del imperio. He estado rastreando a este grupo durante mucho tiempo, pero son gente muy reservada, así que no he tenido suerte en descubrir sus conexiones. Hasta hace poco logré descubrir que existe una conexión entre ellos y el conde. Los ojos de Elena se abrieron y miró a la emperatriz, quien no era de las que hablaban innecesariamente. Elena pronto se dio cuenta de que la emperatriz le estaba ofreciendo algún tipo de oportunidad. Lo que su majestad quería era información sobre el conde. El conde es un hombre tan cauteloso como un pájaro pequeño y tan feroz como una bestia salvaje. No confía en nadie y mantiene a todos a distancia. Continuó la emperatriz, y Elena ahora entendía por qué Clarissa la había llamado. Para no hacerles el cuento largo, la emperatriz esperaba que Elena se casara con el conde del sur y le revelara sus secretos, una propuesta que olía a peligro. Pero más allá de eso, Elena no creía que sus habilidades estuvieran a la altura como para una tarea de espionaje. Fue entonces que la emperatriz sonrió y dijo: te concederé un título y tierras. Una vez que se revele la verdad y se destruya la facción subversiva que amenaza la seguridad del imperio, todos los ciudadanos del imperio sabrán tus logros. Serás celebrada como la mujer más valiente que cualquier caballero, como alguien que ha logrado hazañas más allá del alcance incluso de los nobles más nobles. El corazón de Elena comenzó a acelerarse. Esta es tu oportunidad de vivir verdaderamente como tú misma. Y así fue como Elena Winston, la cínica señorita que veía el matrimonio más bien como un campo de batalla, decidió aceptar la propuesta de la emperatriz. Pero no fueron solo las recompensas prometidas las que la convencieron, sino la afirmación de que esta era su oportunidad de vivir como quisiera. Verán, Elena había conocido a innumerables personas y había tenido una buena cantidad de experiencias románticas, pero ningún hombre la había hecho sentir que quería casarse
casarse con él. Por el contrario, había innumerables hombres con los que sentía que no podía vivir. Tener un título y una tierra haría que el matrimonio fuera una elección, no una necesidad. Pero, ¿por qué Elena se sentía tan reacia al matrimonio o al amor? La respuesta estaba en su madre biológica, Sandra, una mujer deslumbrante que fue el centro de atención en la alta sociedad de la capital. Su belleza era tan legendaria que hasta se rumoreaba que el mismísimo emperador había intentado conquistarla, pero al final Sandra eligió a alguien inesperado, Adrian Winston, un hombre modesto sin títulos ni fortuna que apenas llamaba la atención. Ese matrimonio fue un escándalo que agitó a toda la capital, aunque no duró demasiado. Apenas 5 años después de la boda, Sandra abandonó a su esposo y a su pequeña hija, partiendo en secreto con un nuevo amante, y con aquel acto no solo dejó una herida imborrable en Adrián, sino también una mancha en la historia de los Winston, una sombra larga y difícil de borrar que terminaría alcanzando a Elena. Pero como dicen, el pasado pisado, y una vez que Elena tomó una decisión, los preparativos para su matrimonio avanzaron rápidamente. La emperatriz que había arreglado el matrimonio parecía decidida a que la unión arreglada apresuradamente tuviera éxito, e incluso proporcionó a la familia Winston una dote sustancial bajo la apariencia de un regalo de bodas. Así también fue la rápida aceptación del conde Ishburn, lo cual le parecía sospechosamente apresurada. Cauteloso como un pajarito y salvaje como una bestia, no confía en nadie y sin embargo quiere casarse. Muy sospechoso. Elena miró su reflejo en el espejo con una expresión seria. Su cabello cuidadosamente cepillado por las doncellas brillaba saludablemente y su rostro pintado con devoción artística se veía más hermoso que nunca. ¿Por qué me hiciste lucir tan bonita? Manténlo simple, como siempre. Una de las sirvientas respondió con cautela. Pero, mi señora, este es su primer encuentro con el conde Ishburn. Por supuesto que debes usar maquillaje y lucir lo mejor posible. ¿Ah? ¿Ah, sí? Bueno, fue entonces que un par de criadas exclamaron que pronto descubriría, hasta el último detalle, lo guapo que era su futuro esposo. De hecho, nadie podía creer lo increíblemente guapo que era. Y al saber esto, Elena se negó a ser opacada fácilmente. Traigan la joyería y el maquillaje, ordenó. Si iba a casarse, era bueno que fuera con alguien guapo, pensó. Pero si tengo que traicionarlo, ser demasiado guapo podría ser un problema. Volvió a pensar, entrando por el salón de banquetes donde todos los ojos se volvieron inmediatamente hacia ella. Esa noche, Elena Winston estaba impresionantemente hermosa. Gritos de admiración por su belleza resonaron desde todos los rincones del salón de banquetes, pero Elena no parecía estar satisfecha mientras escaneaba el salón. Fue allí que, de pie junto a un pilar, estaba Benjamin Ishburn sosteniendo una copa de vino en una mano. Elena jadeó para sus adentros y por las chanclas de Moisés. Realmente es bastante guapo. Sí. En medio de la grandeza del salón de baile lleno de colores deslumbrantes, luz y personas vestidas con todos los tonos de vestidos y ropa formal, él destacaba. Con su cabello negro largo y vestido con un traje de terciopelo negro profundo, se veía extraordinario, como una perla negra solitaria en un joyero rebosante de gemas. Cuando sus ojos se encontraron, Benjamin Ishburn se volvió hacia ella y cuadró los hombros. Dejó su copa de vino, se excusó de la gente que lo rodeaba y caminó hacia Elena con pasos largos y decididos. Luego susurró con una voz tan dulce como el chocolate. ¿Eres tú? Elena naturalmente le tendió la mano. Milady, soy Benjamin Ishburn y es un honor conocerte. Ay, señor, parecía que no había ninguna parte de él que no fuera hermosa. Su piel, pálida como el más fino mármol blanco, era impecable. Sus pestañas bajadas eran del color negro azabache y brillantes, y esos labios rojos y brillantes como un rubí eran casi imposiblemente seductores. Joder, estoy en problemas. Llena de esos problemas quiero estar, hermana. Este puede ser nuestro primer encuentro, Lady Winston, pero ¿me harías el honor del primer baile? Y su voz profunda y baja, ¿por qué tenía que ser tan dulce? Era como si el chocolate tuviera un sonido. Y antes de que pudiera siquiera pensar en hacerse la tímida, Elena se encontró respondiendo. Incluso si bailamos desde la primera canción hasta la última, dudo que alguien se oponga. Después de todo, seremos marido y mujer por la mañana, conde Ishburn. Él sonrió ante sus palabras, y solo así, una mezcla de colonia y calor de su propio cuerpo se desprendió de su camisa de seda, tan rico y embriagador que las palabras no podían hacerle justicia. Era como caer en un frasco de miel dorada y en medio de él, Elena luchaba por mantener la cordura. Sus pasos son impecables, conde Ishburn, y con la sonrisa orgulloso de un niño que recibe elogios, se inclinó hacia adelante y le susurró dulcemente al oído. He practicado solo por hoy. Y una ola vertiginosa la inundó. Tiene un cuerpo de infarto, una cara insoportable
insoportablemente hermosa y ahora incluso muestras signos de ser lindo. ¿Quieres matarme? Elena sintió que tendría que escribir una carta de disculpa a la emperatriz Clarisa esta noche. Si había alguien que estaba cayendo en la trampa, era ella. Afortunadamente para su desbocado corazón, la música se detuvo. Elena se negaba a mostrar ningún signo de sentirse afectada, entonces se excusó con tomar un descanso. Por favor, hágalo, milady. La noche es larga después de todo. Oh, la noche es larga. Era una frase tan común, pero cuando fluía de sus seductores labios sonaba como el pecado más cochino de todos. Solo se habían visto una vez, pero Elena ya estaba segura de una cosa: el conde Inchberg no era un mal hombre, así que no había forma de que alguien como él pudiera estar conectado con el peligroso grupo que se rumoreaba que amenazaba la paz del imperio. Pero incluso si estaba involucrado con ellos, como mujer refinada y sabia, Elena confiaba en que podía encantarlo tan a fondo que nunca volvería a tener pensamientos oscuros. Sí, lo haría olvidar cualquier pasado siniestro y lo haría renacer. O eso era lo que creía, hasta que vio cómo el conde Inchberg se escabullía junto a otro caballero que parecía ser su escolta, y sin decir una palabra decidió seguirlo silenciosamente hacia la terraza que daba al jardín. Por pura suerte, el conde y su caballero parecían estar hablando justo debajo de la terraza, y Elena contuvo la respiración escuchando atentamente sus voces. Parecías estar divirtiéndote. Supongo que estás satisfecho con tu futura novia. Eso es un alivio. Escuchó que dijo el desconocido. Ofreciendo sus amables felicitaciones, Elena sonrió con ilusión hasta que el conde respondió. No digas tonterías. Elena parpadeó sobresaltada, pero luego vinieron las siguientes palabras. Este matrimonio solo se trata de dinero. Todos esos nobles me dan asco. Elena se quedó boquiabierta. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero el conde Inchberg se llevó el punto a casa. Esa mujer solo es la típica noble depravada y superficial. El conde se burló, su boca no parecía detenerse. Rodeada de hombres todo el tiempo como una especie de reina, es absolutamente patética. El corazón de Elena latía con fuerza mientras que el desconocido trataba de hacer callar al conde. Pero, ¿qué pasa si termina pidiendo el divorcio? Para entonces habré gastado la dote y ella no tendrá más remedio que volver sin nada. Parecía que este tipo de frialdad no era nada nuevo para él. Más importante aún, los costos de viaje de la puerta. Sé que tendremos que agregar la parte de la condesa para el viaje de regreso, pero podremos cubrir eso dentro del presupuesto. La tarifa de alquiler de su ropa formal fue más alta de lo esperado, dijo su escolta. El conde murmuró una respuesta seca, pero Elena ya no necesitó escuchar más. Se levantó como un fantasma, con movimientos débiles y temblorosos. No podía comprender lo que acababa de suceder. Se sintió como caminar a través del agua, inestable, surrealista, mientras volvía a trompicones hacia el salón de banquetes. Los invitados, que seguían disfrutando alegremente de la velada, levantaron sus copas y vitorearon su reaparición, pero ella simplemente se disculpó con una excusa y finalmente se encerró en su habitación. Ese bastardo. Sí, Benjamin Inchberg era un bastardo hermoso que la había hechizado, que le había robado los sentidos, y antes de que se celebrara la boda, ya estaba tramando traicionarla. No era tan bonito cuando se te voltea la tortilla, ¿verdad? Un matrimonio por dinero, ¿cómo pudo decir algo así? Cierto, ¿cómo pudo? No me había estado sonriendo a mí, le estaba sonriendo a la pila de dinero de mi dote. ¡Bastardo! Sí, hermoso, pero bastardo. No te lo voy a perdonar. Estás muerto. Esto es la guerra. Y si era la guerra, Elena tenía la ventaja porque, como él había dicho, era ella la de la billetera, la fuerte. Elegiste a la mujer equivocada para meterte con ella. Las llamas ardían en sus ojos verdes. Su resolución fue mucho más clara que nunca. Benjamin Inchberg, tu vida se dividirá en un antes y después de este matrimonio. Y una vez que haya reunido hasta la última prueba de tus fechorías, me desharé de ti de la manera más brutal. Si estás gateando, incluso rogando, será demasiado tarde. No tendrás ni con qué limpiarte los mocos. Elena dejó escapar una carcajada involuntaria y, con una ilusión satisfactoria, instantáneamente cayó en un sueño profundo. Un sonido de golpeteo vino de alguna parte. Elena se vio obligada a abrir los ojos. Al levantarse, notó que la ventana de su balcón estaba ligeramente abierta y solo había una sola persona que podía hacer eso. Elena. Sí. Era el príncipe Comemocos, la fuente de todo este caos. Y por un momento fugaz, Elena se sintió abrumada por la necesidad asesina de empujar a Rufus por el balcón. Pero, por desgracia, seguía siendo el heredero del imperio, así que en lugar de empujarlo, le clavó un dedo con
fuerza en el pecho y cortó cualquier intento de disculpa o excusa absurda. Pero Elena, hay algo que no sabes. Intentó decir él. El conde Benjamin Ishbar parece un noble, increíblemente guapo y rico, pero la verdad es que... ¿Es pobre y por dentro solo está podrido?, interrumpió ella. Espera, ¿cómo lo supiste? Elena comenzó a golpear su pecho con los puños. ¿Ese idiota de verdad creía que ella iba a recibir un premio después de su babosada? Rufus finalmente tomó sus puños en sus manos y suspiró profundamente antes de volver a hablar. Huyamos, Elena, quitémonos todas las cadenas y grilletes que este mundo nos ha puesto y huyamos juntos en busca de la libertad. Elena no sabía qué clase de orégano se fumaba ese loco, pero no tuvo tiempo de averiguarlo, ya que de repente escuchó un ruido desde el otro lado de la puerta y la voz familiar de Benjamin. Ella se quedó paralizada por un momento, luego recobró el sentido, cerró las cortinas y se giró bruscamente hacia él, que ya estaba entrando. ¿Qué crees que estás haciendo? Estaba claro a dónde iba, directamente hacia donde estaba Rufus, pero Elena se paró frente a él, bloqueando su camino con una mirada aguda. Irrumpir en la habitación de una dama de esta manera es irrespetuoso. ¿Has olvidado que ni siquiera estamos casados todavía? Benjamin la miró con una mirada sombría y melancólica antes de hablar. Lo estaremos en unas horas. Ahora hazte a un lado. Necesito verificar el balcón. No hay nada que ver, nada en absoluto. Mientras intentaba desesperadamente de alejarlo, la frente de Benjamin se arrugó con visible irritación. Cuando él heredó el título de conde, no quedaba ni una pizca de riqueza en su familia, y en realidad a él no le importaba si su apellido se desmoronaba, pero había algo que tenía que hacer, y necesitaba dinero para hacerlo. Luego llegó la propuesta y él simplemente no pudo dejar ir esa oportunidad. Incluso si su novio hubiera sido un orco peludo, él igual habría llegado con una sonrisa en su rostro. El caso fue que su novia era Elena Winston. No había nadie en la sociedad que no conociera a esa mujer. Estaba en la boca de todos, protagonizando todo tipo de escándalos. El más reciente fue sorprendida con su Alteza el príncipe heredero, quien ya tenía una prometida. Y sí, si no hubiera sabido de antemano lo cruel y seductora que era esa mujer, probablemente él también habría caído encantado como esos pobres incautos que se hacían llamar sus admiradores. Porque Benjamin no podía negar que Elena era una mujer deslumbrantemente hermosa, pero eso solo era una máscara, y lo sabía bien porque lo había presenciado con sus propios ojos. Eres bastante buena mintiendo, dijo Benji cruzándose de brazos. Elena negó rotundamente, pero entonces un fuerte grito resonó desde el balcón, seguido de un fuerte golpe. Al momento siguiente, Benjamin se abrió paso hasta el balcón, donde Rufus afortunadamente no parecía estar herido. Sin embargo, esa debía ser la menor de sus preocupaciones. Ahora veo lo indulgente que eres realmente, murmuró el conde a su lado y mirándola a la cara. Benjamin habló con voz profunda y fría. Pero de ahora en adelante te sugiero que te comportes de manera más apropiada. No tengo ningún deseo de volver a presenciar algo como esto nunca más. No soy lo suficientemente amable para perdonar a una esposa infiel. No se te ocurra manchar los votos de nuestra unión, concluyó él saliendo de su habitación, dejando atrás a Elena rechinando los dientes con frustración. Y así, la boda de Elena Winston y Benjamin Ishburn fue tan grandiosa y elegante como podrían serlo dos casas nobles de tanto prestigio. Y mientras escuchaba los votos leídos por el hombre que se convertiría en su esposo, Elena pensó para sí misma: voy a descubrir tus más sucios secretos y te mandaré al infierno, maldito Benjamin Ishburn. Luego lentamente ella recitó sus votos, pero para Elena sonó como una declaración de guerra. El sacerdote dijo las últimas frases y finalmente ambos se unieron en un beso, sellando su unión. El viaje a Burwood fue una pesadilla. Para llegar al sur tuvo que usar la puerta, la forma más rápida y segura de viajar entre las regiones del imperio, pero desde el momento en que puso un pie en las extrañas ruinas fue donde comenzó el infierno personal de Elena. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado. Se sentía como si todo su cuerpo se hubiera derretido como un terrón de azúcar caído en agua, solo para volver a comprimirse con fuerza y volver a juntarse. En palabras sencillas, era como tener una terrible resaca, solo que 100 veces peor. Pero ese no fue el final de su terrible experiencia. Cuando volvió en sí, casi se desmaya de nuevo, porque la finca Ishburn no era lo que había imaginado. En medio de todo había una ruina, mitad carbonizada, mitad podrida, que se elevaba sobre el paisaje. Bienvenida a casa, mi señora. Benjamin Ishburn la miró, todavía de pie allí como un fantasma, con esa familiar sonrisa torcida de un hermoso bastardo.
Un castillo cubierto de hollín, con telarañas polvorientas colgando como cortinas, tuberías rotas y criadas torpes que no sabían lo que hacían. Afortunadamente, la habitación del conde era al menos habitable, y habiendo recuperado algo de fuerza, Elena enumeró sus diversas solicitudes. La limpieza es la clave para administrar un castillo. Entiendo que las circunstancias no son las mejores, pero necesitamos reemplazar la ropa de cama vieja, también las tuberías. Ninguna parece tener experiencia, así que no pierdan el tiempo ayudándome a vestir o maquillándome. Mejor aprovechen la oportunidad para organizar y ser más eficientes. Y lo más importante, este es el castillo del conde Ishburn, y ustedes son los habitantes de este castillo. Cuidar de este lugar y de ustedes mismos debería ser su orgullo, y si quieren fortalecer ese orgullo, entonces... Ya es suficiente. Cortó Benjamin, que despedía con un gesto a las criadas. Esperar los mismos estándares que la finca Winston son solo caprichos. ¿Caprichos? ¿A ese mandril le parecía que sus demandas razonables eran simples caprichos? Elena se cruzó de brazos y levantó la barbilla con orgullo. Si necesitas algo, solo dímelo a mí, dijo él con un ligero suspiro. Té de rosas, soltó Elena sin dudar. Quiero una taza de té de agua de rosas preparada todas las mañanas. Su tono era sereno, pero la respuesta de Benjamin fue un rotundo no. Así que te niegas a entrenar a tus sirvientes y también vas a ignorar mis necesidades. Eres un mezquino. La vida es mezquina. Quizás debas aprender una nueva forma de vida frugal. Su voz era suave como la de un adulto que le explica pacientemente el mundo a un niño. Aquí no hay padres cariñosos que cumplan con cada una de tus demandas, ni hombres tontos que te sigan como admiradores autoproclamados, ni sirvientas aduladoras que satisfagan todos tus caprichos. Susurró cruelmente en ese tono meloso, casi como si se estuviera divirtiendo. Puede ser un poco incómodo al principio, pero te acostumbrarás a las mañanas sin tu té de rosas. Después de todo, la gente puede sobrevivir bien con agua y pan. Los brazos de Elena seguían cruzados. Sus manos se apretaban con fuerza, pero sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Luego, igualando su tono, susurró dulcemente, tan melosa como lo había sido él. Te equivocas, Benjamin Ishburn. No sé lo que piensas, pero que alguien con el título de conde permita que una propiedad familiar caiga en tan mal estado es nada menos que un insulto. Un insulto a la tierra de Burwood, a la casa Ishburn, a las personas que dependen de esta área para su supervivencia, y en última instancia, al imperio que te confió su cuidado. Elena habló con el tono tranquilo y paciente de un adulto que le explica a un niño que el cielo es azul. Y si todo lo que un humano necesita es pan y agua, ¿qué nos distingue de los animales? Todo el mundo tiene derecho a luchar por una vida mejor. ¿Me vas a quitar ese derecho? Dices que soy caprichosa, me tratas como a una mujer ingenua y tonta que no sabe nada del mundo. Pero al menos yo he vivido mi vida cumpliendo con mis deberes, a diferencia de cierto conde que ha eludido toda su responsabilidad, soltando tonterías mientras deja que su patrimonio heredado caiga en la ruina. Ante sus palabras, la frente de Benjamin se arrugó. Un largo pliegue vertical se formó a lo largo del puente de su nariz, pero no parecía tener ninguna objeción real. Ah, claro, seguramente el noble conde Ishburn no querrá compartir cama con una mocosa mimada, ¿verdad? Así que la cama es para la caprichosa. El noble conde puede dormir donde quiera o no dormir en absoluto, para lo que a mí me importa. Haz lo que quieras, ni aunque me lo pidieras dormiría contigo, y de todos modos no duermo en camas. Los ojos de Elena chispearon. ¡Oh, vaya! Al menos tienes una cualidad redentora. Luego, como si no soportara verlo, le dio la espalda y se acostó. Benjamin miró fijamente su pequeña espalda por un momento. Luego recogió sus papeles, pero pronto Elena comenzó a retorcerse y a moverse inquieta. El crujido de las sábanas hizo que Benjamin levantara la vista de sus papeles para ver qué estaba haciendo. Elena buscaba a tientas con las manos como si buscara algo, y luego miró la mesita de noche con una expresión completamente abatida. Incapaz de soportar la distracción por más tiempo, Benjamin finalmente preguntó cuál era el problema. Elena entonces señaló la mesa. ¿Por qué hay una mesa aquí, no una mesita de noche? Ahora que has terminado de pedirte de rosas, ¿quieres una mesita de noche? Elena levantó sus brillantes ojos esmeralda y lo miró llena de silenciosa desesperación. Pero, ¿cómo se supone que voy a dormir si no tengo dónde meter la mano? Finalmente, todo el veneno se había drenado de su rostro, dejándola perdida como una niña sin dirección. Benjamin vaciló, pero tampoco era como si fuera a poner a reorganizar los muebles en medio de la noche. Solo cierra los ojos y cuenta ovejas. Estoy seguro de que estarás dormida antes de las 10. Benji estaba cansado, pero Elena había llegado a su límite. No, lo había alcanzado hace mucho. La única razón por la que había durado tanto tiempo era por puro orgullo, la obstinada negativa a mostrar debilidad frente a Benjamin. ¿Qué he hecho mal para merecer esto? Benjamin la miró confundido. Ella era la que había sido atrapada con el príncipe heredero y fue su propio escándalo el que la obligó
obligó a este castigo de un matrimonio, pero Benjamin no fue lo suficientemente despiadado como para decirle eso a alguien que claramente estaba arrinconado y ahora llorando. Tomando un puñado de cartas, caminó hasta el borde de la cama y luego se sentó a su lado. Supongo que no tengo opción. Elena, que había estado derritiéndose en un charco de fatiga, dolor y frustración, inmediatamente enfocó sus ojos en el hermoso rostro de su marido. Te ayudaré a dormir, Dijo el insomnio hecho persona, y es que había una cosita que él no sabía de ella. A Elena Winston, o mejor dicho, a Elena Inchburn, le encantaban las caras bonitas. Benjamin entonces tomó su pequeña mano y la metió debajo de su cintura. Espero que me devuelvas el favor. Finalmente, la tensión abandonó el cuerpo de Elena, quien con una mano firmemente metida debajo de su cintura dejó escapar una sonrisa profundamente satisfecha. Luego se acomodó en una posición adecuada para dormir y preguntó: por cierto, ¿por qué estabas tan decidido a no dormir en la cama? No me digas que fue por mi culpa. ¿Y por qué asumirías eso? Bueno, porque no podrías dormir con una belleza como yo a tu lado. Benjamin la corrigió amablemente. Eso no tiene nada que ver contigo. He vivido toda mi vida sin mucha conexión con cosas como las camas. Girando la cabeza, miró hacia la oscuridad más allá de la ventana mientras continuaba. Pasé muchos años como mercenario. La compañía con la que estaba siempre buscaba los campos de batalla más feroces, incluso en las regiones sureñas plagadas de monstruos. Para sobrevivir allí no podías bajar la guardia, ni siquiera por un momento. Siempre dormía con la espalda contra la pared y con una espada en el pecho. Así era la vida. Su voz se desvaneció. Aún así, en ese entonces tenía esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Benjamin giró la cabeza para mirar a Elena, que ya estaba inconsciente, profundamente dormida. No había rastro de alarma en su rostro dormido pacíficamente, solo el sueño desinhibido de alguien que estaba completamente a gusto y sin preocupaciones. Al día siguiente, Elena no se levantó hasta que el sol estuvo muy por encima de su cabeza. Para ser honesta, le hubiera gustado quedarse en la cama unos días más, solo para disfrutar de una pereza bien merecida, pero el impactante estado del castillo que había visto el día anterior no se lo permitía, y fue por eso que decidió reunirse con la persona con más alto rango de allí y que veía por la finca. Sin embargo, esa persona resultó ser el cocinero. A decir verdad, ni siquiera era un verdadero cocinero. Era solo un aprendiz encargado de preparar ingredientes, pero Elena agitó la mano con desdén, claramente desinteresada. Solo quería escuchar los detalles importantes, y ante sus palabras, la expresión de Jones se volvió seria. Pues, verán, todo había cambiado hacía 5 años, cuando regresó después de una licencia por enfermedad. Todo había sido siempre lo mismo antes de que el antiguo conde Damon Inchburn muriera, pero cuando regresó 2 semanas después, todo había cambiado. Según Jones, la finca que alguna vez fue deslumbrantemente hermosa había sido quemada por el fuego y todo el personal que había trabajado allí se había ido. Las únicas personas que deambulaban por los pasillos eran mercenarios, y entre ellos conoció al nuevo conde Benjamin Inchburn. Escuché de los mercenarios que la mansión se incendió y que el fuego se cobró la vida del difunto conde y su familia. Más allá de eso, no sé nada, mi señora. Elena pensó que necesitaba averiguar qué había sucedido realmente ese día y tenía una buena idea de quién podría saber toda la verdad: Benjamin Inchburn. Pero preguntarle de alguna manera no parecía una buena idea. Entonces tendré que encontrar a los sirvientes desaparecidos. Debe haber habido muchos sirvientes en una mansión de este tamaño. No debería ser demasiado difícil. Afortunadamente tenía derecho a buscarlos. Incluso si se sentía como un título vacío, su matrimonio con Benjamin la convirtió en la señora de la casa Inchburn, al menos en papel. Elena enderezó la espalda y le dio a Jones una mirada cálida y serena. Ahora que me he convertido en la dueña de la casa Inchburn, no tengo intención de dejar la mansión en este estado, pero no puedo hacerlo sola. Si vamos a restaurar la propiedad del conde a su antigua gloria, necesito personas que estén dispuestas a ayudarme. Jones la miró con ojos brillantes, con un renovado sentido del deber, y como si recordara algo, pronto le dijo que hacía 3 años el ex administrador de la casa, el señor Card, había llegado a la finca. No había dicho mucho, salvo que acudieran a él si alguna vez necesitaban ayuda. Los ojos verdes de Elena brillaron. Pues era hora de ponerse en acción.
Cerca de la finca del conde habían vastas extensiones de tierras de cultivo y pequeños pueblos dispersos por toda la región. La casa donde vivía el antiguo administrador estaba ubicada entre dos pueblos, en un lugar apartado en un camino rural. Aunque no era grandiosa, la mansión tenía una elegancia atemporal y cada detalle de la casa mostraba signos de cuidado y devoción. Elena contempló el jardín que la rodeaba y tomó una decisión firme. Debía hacer que ese hombre volviera a Innsbruck. Sin embargo, cuando se adentró, Elena, que había esperado ver a un anciano, de pronto se sorprendió cuando vio a un niño que apenas debía estar en sus 15 años. Es un honor conocerla, Lady Innsbruck. Con un suave cabello dorado y encantadores ojos caramelo, el niño se inclinó con perfecta gracia como si ya la hubiera estado esperando. ¿Era ese el dichoso señor Card? Pues no, en realidad era su pupilo, a quien le había transmitido todo su conocimiento y experiencia. Lastimosamente, el señor Card ya había estirado la pata. Elena miró por la ventana con decepción. Había llegado tarde. Pero incluso si el señor Card siguiera vivo, probablemente no habría regresado a Innsbruck, dijo de pronto el muchacho, haciendo que Elena preguntara con curiosidad. Pues él siempre decía que el actual conde nunca perdonaría a nadie de la antigua familia. Elena elevó una ceja escéptica. ¿Por qué es Benjamin quien debe perdonar? ¿Qué se supone que debe perdonar? Ella quería saber, pero desafortunadamente Joe no sabía más al respecto. Fue entonces que el muchachito se hincó ante Elena con una mirada transparente y una sonrisa confiada, mientras pedía que lo llevara a él a la finca Innsbruck. Elena pudo captar un destello de ambición, ese tipo de ambición buena, del tipo que creció cuidando la espalda de alguien grande y ahora quiere ser como él. Había visto esa mirada en mucha gente y sabía exactamente cómo tratar con quienes la tenían. Elena entrecerró los ojos significativamente. No lo sé. ¿Cómo puedo confiar en ti? No estaba claro si yo entendía sus verdaderas intenciones, pero se inclinó cortésmente. Si me da 3 días, reuniré suficiente gente para que la finca vuelva a funcionar, aunque sea modestamente. Elena sonrió. ¿3 días? Bueno, si había esperado 10 días horribles a caballo para llegar hasta esa finca, podía esperar 3 días para ver cómo esa finca recuperaba su modestia tal como ese pequeño lugar. Ay, por supuesto, convertir este vertedero en un lugar habitable tomará mucho tiempo, dinero y trabajo. Pensó Elena mientras Aaron la ayudaba a bajar de su caballo amablemente. Mirando al muchacho de cabello castaño claro y ojos azules, Elena se preguntó si él era el único mercenario con una amabilidad excepcional, pero según Aaron él solo había seguido el consejo de sus hermanas. No, mi señora, me convertí en mercenario para ayudarlas a conseguir una dote para ellas, para que puedan casarse con hombres de bien, explicó el joven, y Elena notó que Aaron era un buen chico, que se había sacrificado por esa dote. Siempre es esa maldita dote. Oh, fue entonces que Elena se dio cuenta de algo más, la maldita dote. Allí estaba la respuesta que necesitaba. Esa noche, tras volver de un sitio de construcción en la frontera, Benjamin se dio un baño caliente. Estaba agotado más de lo habitual, aunque, siendo sinceros, ¿era solo por haber dormido en una cama? Él suspiró, echándose el pelo mojado hacia atrás con una mano. ¿De verdad tendría que volver a pasar la noche así? Pero entonces la puerta del baño se abrió de golpe y su nombre retumbó con descaro en la voz de Elena. «¡Dame dinero!», exigió sin rodeos. Benjamin dio un respingo en la bañera sobresaltado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Qué te parece a ti? Estoy reclamando mi dote. Ese dinero es de mi padre y de su majestad. Además, no me digas que pensabas quedártelo todo para ti. El cuello de Benjamin se tiñó de rojo. Tú, cierra la puerta, ¿quieres? Oh, sí. ¿Quieres que lo hablemos en privado?, replicó ella cerrando la puerta con ella adentro. El rumor de Benjamin se intensificó mientras le gritaba que saliera de allí. Pero Elena solo se rió. Ay, por favor, ¿estás avergonzado? Eso sí que era raro. La mayoría de los hombres que conocía parecían encantados de quitarse la camisa a la menor excusa, mostrando sus pechos como si pidieran aplausos. Pero este no era el momento para eso, así que retrocedió un paso y declaró con toda seriedad del mundo: «Dame el dinero. Además, todo lo que pasa en esta finca está bajo mi jurisdicción, así que en realidad no necesito tu permiso, ¿verdad?». Elena asintió para sí misma, satisfecha con su impecable lógica. En fin, disfruta tu baño. Y solo así, la puerta se cerró de golpe. Benjamin se quedó inmóvil, encogido en la bañera, con las manos cubriendo su rostro. Permaneció así en silencio un buen rato, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mucho después, dejó escapar un largo y resignado suspiro.
Joe no era todo palabrería. A la mañana siguiente llegó a la casa de Inchburn con un grupo de trabajadores a cuestas. Ese y la mayoría de ellos eran temporales, y puede que no estuviera a la altura de sus estándares, pero Joe planeaba observarlos con el tiempo y emplear formalmente a aquellos que demostraban ser hábiles con sus manos. Benjamin no fue testigo de nada de eso. De hecho, la noche anterior, como para hacer un punto, había arrastrado una cómoda y lo había colocado al lado de la cama. Luego salió de la habitación sin regresar, y antes de que saliera el sol ya había abandonado la finca. Parecía bastante molesto por el incidente en el baño la noche anterior. Como sea, es un gran alivio no tenerlo cerca, se dijo a sí misma, mientras se sentaba en el escritorio y organizaba sus pensamientos para redactar una carta a la emperatriz. Primero lo primero, quería hablarle sobre las condiciones de la finca. Había querido comprobar cada habitación, pero muchas de ellas estaban cerradas con llave. Por otro lado, estaba el tema del incendio, que tampoco parecía un siniestro normal. De hecho, había muchas cosas que necesitaba averiguar antes de escribirle a la emperatriz, pero de todos modos debía reportar algo. Así que escribió sobre el cielo azul y la tierra verde, dos mundos que parecían no tocarse. Habló de las tierras de Burwood que se extendían a lo largo y ancho, en su mayoría con llanuras abiertas y colinas suavemente onduladas. Habló de los pastizales y bosques que eran de un verde exuberante, mientras que las tierras de cultivo, ahora en cosecha, eran de un suave tono dorado. Y justo cuando se había devanado los sesos, totalmente distraída en la escritura, la puerta se abrió de golpe y Benjamin apareció. Sus ojos fríos y carmesí recorrieron rápidamente la habitación antes de posarse en Elena, quien saltó de su asiento. Pero antes de que pudiera hablar, Benjamin cruzó la habitación a grandes zancadas. ¿A esto te referías con hacer las cosas a tu manera? ¿Traer extraños a mi propiedad sembrando el caos en todo el castillo? ¿Y ahora qué se había fumado? Como señora de la casa de Inchburn, tengo el derecho y el deber de supervisar los asuntos de esta casa. No voy a permitir que este castillo permanezca en un estado tan terrible de deterioro, se defendió ella, pero él negó obstinadamente. Diles a los trabajadores que trajiste que comiencen con el anexo. Es mucho más limpio y habitable que la casa principal. Si necesitas al joven mayordomo, contrátalo. Incluso me encargaré de que consigas uno o dos doncellas para acompañar tu pequeño acto de nobleza. ¿Por qué? ¿Acaso ocultas algo? Lo retó ella, y Benjamin se inclinó sobre ella con una postura incómoda, su presencia pesada. ¿Y tú ocultas algo? Por supuesto que no, mintió rápidamente. Luego decidió hablar con más calma y compostura. No estoy tratando de convertir este castillo en la finca de Winston, solo quiero convertirlo en un lugar donde la gente realmente pueda vivir. Nuevamente, la vida antes y después del matrimonio no pueden ser idénticas, Elena Inchburn. Exactamente, Benjamin Inchburn. La vida antes y después del matrimonio no pueden ser la misma, especialmente si esa vida es autodestructiva. Por lo tanto, no tengo intención de ser arrastrada a una vida así y sentirme infeliz contigo. Ese es tu problema. Y por eso dije que yo me encargaría. Uy, no sé ustedes, pero contractual o no, esos dos realmente parecían un matrimonio 100% real, no fake. Y por cierto, me di cuenta de que hay bastantes habitaciones cerradas con llave en este castillo, pero no importa cuánto busqué, no pude encontrar las llaves, así que dime dónde están. Benjamin respondió sin dudar. No lo sé. ¿Qué? ¿Tú no lo sabes? Ya hay suficientes habitaciones, ¿por qué molestarse en abrir las demás? Su respuesta indiferente e irresponsable dejó a Elena sin palabras. ¡Ay, mula testaruda! La ira que había logrado contener apenas en un instante comenzó a aflorar. ¿Cómo podía ese hombre descuidar el castillo de esa manera? ¿En qué pensaba? No lo sabía, pero lo que sí tenía claro era que no permitiría que su dignidad y honor fueran arrastrados por el lodo junto con él. Una vez alguien me dijo que podías leer a una persona a través del estado del lugar que habita, y ahora mismo lo que hace se refleja en este castillo cubierto de hollín. Si la casa del conde no funciona adecuadamente, los que más sufren son sus habitantes, esos mismos trabajadores que hoy expulsaste. ¿Sabes cuánto tiempo les tomó limpiar este lugar? No, claro que no lo sabes, pero escucha bien, esa gente no tiene la culpa. Si quieres desentenderte de tus responsabilidades, hazlo, no me importa, yo me haré cargo. Al fin y al cabo, también soy la dueña de este lugar. Elena, que ya se preparaba para recibir otra de sus tercas réplicas, se quedó desconcertada al ver que él guardaba silencio, como si por primera vez estuviera enfrentándose a un verdadero momento de reflexión. Puede que el antiguo mayordomo pueda ayudarte. No sé dónde está y no quiero saberlo, pero puedes traerlo. ¿En serio? Elena estaba igualmente atónita, pero después de un momento de meditación, ella se acostó y golpeó el espacio a su lado como si lo llamara. Y cuando Benji se dio cuenta de lo que Elena quería, sus ojos temblaron de incredulidad. Pero al final no tuvo más remedio que hacer lo que ella le pidió. Benjamin se acostó junto a Elena lo más lentamente y a regañadientes posible, dejando muy claro cuánto odiaba esto. Y en el momento en que lo hizo, Elena, casi como si lo hubiera estado esperando
esperando, deslizó su mano debajo de su espalda. No pudo contener la sonrisa que estalló, no se podía negar. La espalda de Benjamin se sentía mejor que cualquier cajón o almohada que pudiera imaginar. Pesado de la manera correcta, lo suficientemente cálido, lo suficientemente firme. ¡Ay, de verdad es perfecto! Moviendo los dedos, saboreó la sensación de los músculos tensos de su espalda. El cuerpo de Benjamin se sacudió. Se sintió tan aturdido que fue como si la sangre en su cuerpo se hubiera enfriado, pero sobre todo, se sentía como un tonto. ¿Realmente estás sonriendo así por algo tan trivial? Después de toda esa discusión, preguntó él desconcertado. Elena, ahora de buen humor, entrecerró los ojos y lo miró con una sonrisa. «Ay, solo te estoy agradeciendo». Su cabello estaba suelto, su rostro desnudo y sin maquillaje, pero de alguna manera se veía mucho más hermosa que nunca ante sus ojos. Y al día siguiente, Aaron, que aún se preguntaba a dónde lo llevaría esta vez la condesa de Inchberg, jamás imaginó que ella se tomaría la molestia de disfrazarse como un joven noble para ir a Goja, en busca del antiguo mayordomo. Goja resultó ser una ciudad comercial sorprendentemente próspera. A la entrada de la ciudad había un mercado donde los comerciantes del sur compraban y vendían mercancías. Sería difícil encontrar a ese tal Wesley en un lugar como ese, pensó Aaron, quien seguía preguntándose por qué la condesa había elegido disfrazarse de un joven noble. Y bueno, la respuesta fue sencilla. En un lugar tan peligroso como ese, si querías llamar la atención, el atuendo de un caballero rico era lo mejor. Y efectivamente, los vendedores ambulantes pululaban a su alrededor como moscas atraídas por un montón de estiércol fresco, frotándose las manos con emoción. Entonces uno de los comerciantes se adelantó rápidamente y le dio una posible ubicación del hombre que buscaba. Pero cuando llegaron a su destino, el tal Wesley los miró con una mirada cautelosa. Su apariencia tampoco era la que había esperado. De hecho, se parecía menos a alguien que vivía cómodamente y más a un hombre pudriéndose mientras aún estaba vivo. Iré directa al grano. Quiero que regreses a Ishburn, dijo entonces Elena sin ceremonias. Wesley, por otro lado, mantenía sus reservas sobre si ese muchachito venía de parte de la finca Ishburn. ¿No lo reconoces? Es la mano derecha del conde. Es Sir Aaron. Elena señaló a Aaron y sí, Wesley reconocía al escolta del conde, pero... ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre mayor. Esta vez fue Elena quien se sorprendió, quien después de una breve pausa explicó. Bueno, se podría decir que comparto cama con el conde. Los ojos de Wesley y Aaron casi se salen de sus cabezas. Claramente su explicación necesitaba más contexto. De cualquier modo, después de dejar claro quién era ella, el señor Wesley se negó rotundamente a volver y se marchó. Según él, porque jamás podría perdonarse lo que había sucedido 5 años atrás. Elena se quedó boquiabierta. Así que ese tipo sabía lo que había sucedido hacía tiempo. Mayor razón para hacer que volviera. Mientras cruzaba el puente levadizo sobre el foso, Benjamin miró hacia el castillo con una expresión que solo podía describirse como profundamente molesta. La iniciativa de Elena fue asombrosa. De alguna manera había encontrado un mayordomo competente y ahora estaba trabajando junto a él, organizando a los trabajadores para comenzar a restaurar el castillo. Naturalmente, Benjamin no podía estar contento con el cambio repentino, pero el problema era que no tenía ninguna razón real para detenerlo, ni ningún medio efectivo para hacerlo. Y mientras entraba, perdido en sus pensamientos, el siempre eficiente y diminuto mayordomo corrió hacia él y Benjamin suspiró. A diferencia de Elena, que era de lengua afilada y fácil de discutir, ese pequeño niño parecía que se echaría a llorar al menor empujón, lo que lo hacía aún más difícil de tratar. Pero en lugar de esconderse, Joy continuó flotando siguiéndolo vacilante. Finalmente, Benjamin dejó de caminar y se dio la vuelta. ¿Qué pasa? Maestro, la señora ha salido, informó. ¿Y qué? Esa mujer era así. Nunca se cansaba de ir de allá para acá. Benjamin se volvió pensando que probablemente era lo mejor, hasta que Joy volvió a hablar. Ella se fue a Goja. Y Benjamin se congeló. ¿Cómo carajo su esposa había ido a un lugar tan peligroso? Y sin mediar palabras, el conde volvió sobre sus pies y volvió a salir de la finca rumbo a Goja. Fleming era un pequeño salón de té escondido, y cuando abrieron la puerta pintada de un suave lavanda, fueron recibidos por un aroma dulce y extrañamente sensual. Fue entonces cuando Sir Aaron de repente comenzó a estornudar. Sus ojos lagrimearon y sintió picazón. ¿Era por el olor? Mientras estaban allí confundidos, una mujer con una sonrisa misteriosa se acercó a ellos. «Bienvenidos, queridos invitados», ronroneó con voz sedosa. Más allá, Aaron volvió a estornudar. Elena miró al joven con simpatía.
simpatía. ¿Sabes qué? Será mejor que salgas y te sentirás mejor. Aaron trató de negarse, pero fue en vano, y una vez a solas con la mujer, Elena se plantó frente a ella y se fue sin rodeos. He oído que un amigo, el señor Wesley, está aquí. Me gustaría conocer a Lily. ¿Lily? ¿Quién era esa Lily? La mujer miró sorprendida a Elena. Lily no era de las que se dejaban ver fácilmente, mucho menos dejar que le pusieran un dedo encima. Pero ante sus palabras, Elena solo rió con confianza. Deja de preocuparte y muéstramela. El hombre de afuera se va a encargar de pagar todo. Mientras tanto, afuera, Aaron terminó de enjuagarse la cara. No podía volver a esa casa donde Wesley se había escondido, pero aún tenía que vigilar a Elena. Sin embargo, mientras seguía esperando, de pronto Aaron se encontró cara a cara con alguien que no esperaba. Maestro. Benjamin, con el sudor resbalándole por las sienes, miraba a su caballero con una expresión seria. ¿Dónde está ella? Aaron sabía que estaban perdidos. Ya no había forma de ocultarlos y en silencio señaló las puertas de Fleming, un lugar donde descansaban criaturas nocturnas y errantes. Sí, estaban jodidos. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.